¿Será bueno así, o así, o así, o así, o...? Hola, yo soy Pacolín Diabetes y en este canal hablo y ayudo mucho sobre todo a la parte de cómo podemos vivir mejor con diabetes. Así que si eres nuevo aquí o tienes algún familiar que vive con diabetes, suscríbete para que puedas enterarte de más y más cosas que te ayudan a mejorar con la vida y la diabetes. ¿Sabes? Cuando empecé con diabetes, a mí solo me dijeron, tienes que ponerte insulina. Pero nadie me explicó que hay diferentes tipos de jeringas, que hay diferentes largos de agujas, que hay diferentes grosores de agujas. Nadie me explicó esa parte. Y recuerdo perfectamente en una ocasión, fue algo muy chistoso, porque, pues bueno, como empiezas con gastos y empiezas con diferentes cosas, un amigo un día me dijo, oye, yo tengo varias jeringas ahí de insulina, igual y te pueden servir. Y dije, ay, perfecto, no, pues échamelas. Y dije, pues ya me ahorré una lana, ¿no? La verdad es que dije, qué chido, ya no voy a gastar en esas jeringas. Pero ¿sabes qué pasó? Jamás percibí que la jeringa y la aguja eran más largas de lo que yo habitualmente solía pues inyectarme, ¿no? Estaba acostumbrado. Entonces me inyecté como siempre lo había hecho y pegué el grito en el cielo porque me dolió como no tienes idea. Me generó un dolor, me puse la insulina, pero ¿sabes qué pasó? Mi pensamiento lo primero que me dijo, ándele, por codo, ahora te dolió. Y eso fue lo que pensé, pero yo no entendía que no era por codo, sino era porque estaba haciendo una técnica mal a la hora de aplicarla por el tipo de jeringa. Entonces era muy diferente hacerlo con una a hacerlo con otra. Y justo eso vamos a tocar hoy. Parte del objetivo pues, de este video es prácticamente ¿sí? que entendamos que no todas las jeringas, ¿sí? no todas las jeringas de insulina son iguales, tienen ciertas características que los hace diferentes. En TikTok hice un video en donde mando a un familiar a que me compre jeringas, pero es muy común que en México digas, oye, cómprame unas jeringas de insulina, y el familiar llega y dice, ¿pero cuál? O sea, ¿cuál? Hay un montón de opciones. Entonces por eso es tan importante que conozcamos los diferentes. Hoy te voy a hablar de que en México existen normalmente tres tipos de insulina, ¿sí? Tres tipos de jeringas, para insulina. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una que le llaman de 30 unidades, otra que es de 50 unidades y otra que es de 100 unidades, que normalmente es la más grande o la más larga. Pero ¿qué diferencias tienen entre estas tres? Bien, pues empecemos con esta parte. Primero voy a hablarte de las jeringas de 30 unidades. Ojo, no es lo mismo una unidad a un mililitro. Esto es súper importante porque un mililitro equivale a 100 unidades de insulina. Entonces, ojo con eso, porque podrías ponerte mucho más de lo que realmente necesitas. Eso es súper importante. Segundo, cuando hablamos de 30 unidades, de 50 o de 100, a veces me preguntan ¿cuál uso? Pues depende qué tanta cantidad de insulina necesites. Supongamos que mi doctor me manda 35 unidades de insulina, pues obviamente no voy a usar una de 30, porque si uso una de 30, entonces me tendría que picar dos veces, primero para ponerme 30 y después para ponerme las otras 5. Entonces, ¿qué te diría? Mejor vete por una de 50 y esta de 50 te va a ayudar porque vas a poder colocar las 35 unidades que tu médico te mandó. Eso es muy importante saber cuánta unidad o cuántas unidades de insulina me voy a aplicar para saber cuál podría ser mejor. La segunda cuestión que hay que entender también es que estas que son de 30 unidades, la forma en que las rayitas que tiene aquí se miden, sí, es muy diferente. ¿Por qué? Porque entre rayita y rayita es media unidad, o sea, 0.5 unidades. Entonces, si tu médico te dice, oye, te vas a aplicar 12.5, ¿pero por qué? Por el conteo de los carbohidratos, por ejemplo, y necesitas aplicarte 12.5 unidades, estas de 30 podrían ayudarte porque cada rayita mide media unidad entre cada raya. Ahora, las de 50, entre cada raya, la unidad es, más bien es una unidad, ¿ok? Entre cada raya es una unidad. ¿Y qué diferencia tiene con las de 100? Con las de 100, entre cada raya son 2 unidades. Por eso también es importante saber qué jeringa estoy usando, porque las medidas entre las rayas no son iguales. Ojo con esa parte, ¿vale? Otro punto importante es saber la parte del largo. ¿Qué es el largo? Pues es la cantidad
¿sí? El largo es la cantidad de aguja que tengo. Normalmente las que son de 30 o 50 unidades suelen tener largos de 6 o de 8 milímetros. Y las de 100 unidades, estas siempre vienen en jeringas de largo de 13 milímetros. Ahora, ¿por qué duele? Bueno, tiene mucho que ver por la forma en que las ponemos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con esto. Aquí tengo a un muy buen paciente, él es Leoni. Este lo creó una empresa que se llama Medtronic y a mí me lo regaló otra empresa que se llama Hyalink para poder ayudarte a esta parte. Pero, ¿por qué existe esto? ¿Por qué? Porque es una forma en la que podemos aprender sin necesidad de aprender sobre nosotros mismos. Entonces, en este caso, Leoni me va a ayudar el día de hoy. ¿Quieres ser mi paciente? Sí, Paculín. Perfecto, muy bien. Él quiere ser mi paciente. Entonces, si yo voy a aplicar, ¿sí?, en una, por ejemplo, de 50 unidades, cuando yo hablo de 90 grados, estoy hablando, ¿sí?, de que, por ejemplo, si mi hijo se va a picar en el abdomen, lo que voy a hacer es que voy a introducir la jeringa, ¿sí?, aquí ya puedes verlo, a 90 grados. Estos son 90 grados, ¿ok? Ahora, en un largo de jeringa de 6 o de 8 milímetros, podemos hacerlo a 90 grados. En el caso de niños muy pequeños, probablemente las jeringas de 8 milímetros sí pudieran llegar a la parte de los músculos. ¿Qué se recomienda en ese caso? No aplicarlo a 90, sino aplicarlo a 45. ¿Qué quiere decir? 90 sería así, directo. 45 es, si yo estoy así, hago un pequeño giro, ¿sí?, y ahí está 45, y entonces introduzco a 45 grados, ¿ok? Ahora, ojo, esto es bien importante. En otro video hablo sobre cómo se introduce la insulina y cómo se introduce la jeringa, porque lo que estoy haciendo ahorita es que lo estoy aplicando directo y eso tampoco es correcto. Siempre debemos de hacer un pequeño pellizco, ¿sí?, antes de poder introducirla. Eso te lo explico en otro video. Hoy solo me quiero enfocar a la parte de las jeringas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa si utilizo una jeringa con un largo de 13 milímetros? Si yo lo aplico a 90 grados, como la jeringa es muy larga, lo que va a suceder es que voy a llegar prácticamente al músculo y va a doler. Es muy doloroso cuando llegamos al músculo. Y primero es doloroso cuando picamos el músculo y luego es doloroso cuando aplicamos la insulina. Y no solo eso, sino también es que en el músculo la insulina se va a absorber más rápido, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración esto. Ahora, ¿cómo se aplica? Si es de 13 milímetros la aguja, que prácticamente, si tú te das cuenta, ¿no?, es muy larga, ¿no? Si la comparamos con esta de 8 milímetros, puedes ver la diferencia. Es muy larga, definitivamente, la de 13, ¿ok? Entonces, esta de 13 milímetros no se recomienda en niños. No es recomendable, porque los va a lastimar, aunque sea en la forma que te voy a enseñar. Ahora, en el caso de los adultos, si yo la voy a aplicar, ¿sí?, no debo de aplicarla a 90, debo de aplicarla a 45 grados, ¿ok? Súper importante los 45 grados. Ten mucho en consideración esto, nuevamente lo repito e insisto con esto, porque a mí me sucedió con estas en particular de 13 milímetros que me seguía picando, como siempre lo había hecho, ¿no? Bueno, en el caso del abdomen, me seguía picando de la misma manera y eso que me generaba muchísimo dolor. Entonces es probable de por sí que ya se vuelve incómodo esta parte de aplicarlo y si todavía lo aplicamos con agujas largas y de manera incorrecta, pues desde luego es muy probable que tal vez nuestro familiar o nuestro amigo pues tenga mucho dolor y por eso es que diga ya no quiero y ya no quiero, pero tal vez el hecho no es la jeringa, el hecho tal vez no es el piquete, sino es la forma en la que estamos aplicando la insulina, ¿ok? Ten mucho cuidado con esta parte. Te voy a hacer una recomendación súper importante. Normalmente las jeringas, ¿sí?, y la aguja debe de ser utilizado solo una vez. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado, ¿sí?, en microscopio se ha visto que la punta, conforme más la vamos usando y usando y usando, la punta se empieza a doblar. Ahora, tal vez yo veo y digo, no, la punta se ve igualita a que al principio. Sí, pero no sé si te ha pasado que cuando usas y usas y usas varias veces una jeringa, llega un momento en el que te duele. Cuando usas una jeringa nueva, hasta dices, ay, ni sentí nada. Y cuando usas una jeringa que la has usado varias veces, te duele a la hora de que penetra o a veces hasta cuesta trabajo que entre en la piel.
Ojo, se dice o se recomienda que se use una sola vez. ¿Por qué? Porque una complicación que pudiera llegar a suceder es que te lastimes la piel y esa piel, pues si sufre una lesión más grande, pues realmente ya no la vas a poder utilizar después con el paso del tiempo. Por eso es tan importante que utilices una jeringa una sola vez, ¿ok? Recuerda, amigos, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Pacolín Diabetes. Estamos en Facebook, Instagram y todas las redes sociales, TikTok, YouTube. Y recuerda suscribirte en la campanita. Recuerda suscribirte y darle en la campanita para que todos nuestros videos te lleguen, ¿ok? Y amigo, recuerda, si la vida te dio diabetes, sonríele con actitud.